Bueno, estamos con la segunda parte de la llenura del Espíritu Santo y estamos hablando de que el Espíritu Santo cuando nos llena nos hace efectivo el estar unidos en el Espíritu, que ya lo estamos por parte de Jesús y de su Espíritu Santo cuando nos bautizó. Eso quiere decir que nosotros apuntamos a lo mismo, que la iglesia tiene un cometido, tiene un propósito, tiene fines que el Espíritu Santo en su soberanía va poniendo en la iglesia para hacer, tiene obras, tiene propósitos. Y todo eso nosotros lo debemos cumplir unidos como cuerpos. Y entonces ahí necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos potencie, para que nos dé de su poder y de su gracia para hacer la obra. Amén. Y entonces nosotros vamos a empezar a leer acá y vamos a ver una cantidad de no. Cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos tantos no juntos, nos tiene que llamar la atención. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos de desechar, hablamos de dejar, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Te podés enojar, pero no a través del enojo llegar a pecar. Porque cuando estoy enojado, lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, me va a llevar a pecar. Entonces yo tengo que tratar con mi enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otro no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Otro no. Si no trabaje, hay que trabajar. No se puede vivir sin trabajar. Hay que trabajar. La Biblia nos manda a trabajar. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y nos manda a compartir con el que padece necesidad. Ninguna, otro no, ¿verdad? Palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida. Dejemos las malas palabras, dejemos las palabras hirientes, dejemos las palabras ofensivas, dejemos las palabras que a Dios no agradan. No. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Todos estos no son para no contristar al Espíritu Santo, para no ponerlo triste. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Quítense. Dios no viene a quitarla. Nosotros la tenemos que quitar. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muchos puntos que ustedes los pueden mirar después tranquilo. Pero hay muchos no y hay la contraria, digamos, lo que tenemos que hacer. En el 5.3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Otro no. ¿Qué es lo que no se tiene que nombrar? Fornicación, inmundicia o avaricia. Dice que ni siquiera conversemos de eso. No estamos hablando de practicarlo, estamos hablando que ni siquiera hablemos de eso. Porque a veces nos gusta hablar de que fulano, mengano, sultano, ¿verdad? Que ni hablemos de eso. Dice, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, nos conviene. Ni palabras deshonestas, otro no. Ni necedades, otro no. Ni truhanerías, que es jactancia, que no conviene sino antes bien acciones de gracia. Eso sí está bien. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que no nos dejemos engañar por vanidades. A veces las vanidades nos engañan.
Y nosotros, si somos espirituales y si tenemos el Espíritu Santo y si estamos llenos, no tenemos que dejarnos engañar por las vanidades de este mundo. El mundo está lleno de vanidades, de cosas vacías, que muchas veces nosotros corremos atrás de esas cosas y no hay nada para Dios. No hay nada. Entonces tenemos que aprender a discernir. Dice, no seáis, otro no, partícipe con ellos. No participemos con ellos, hermano. Ellos tienen sus cosas. Déjelo nomás que sigan con sus cosas. Aún nuestra familia, a veces nuestra familia nos arrastra a vanidades. Porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Si no estamos, hermano, llenos del Espíritu Santo, a veces nos cuesta comprobar lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen. No estemos sacando esos temas, hermano, no sirve para nada. No sirve para nada. No traigamos esos temas que son vergonzosos, ¿verdad? Y a veces nos gusta hablar de esas cosas. Bueno, nos falta llenura. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Saltemos un poquito al 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay dos maneras de andar. Sabiamente, que es lleno del Espíritu Santo, o neciamente, que es, diríamos, en un estado carnal. ¿Podría haber un punto intermedio? Sí, tal vez, si buscamos en la Biblia, sí. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. La Biblia no nos miente, hermano. Los días son malos. ¿Por qué a veces queremos ver días buenos? Bueno, nosotros porque estamos en Jesús. Por eso queremos ver días buenos. Pero los días son malos. Para nosotros son buenos porque estamos con Jesús. Por tanto, no seáis, otro no, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dos maneras. O soy insensato o sabés la voluntad del Señor. Para tu vida y para mi vida. No embriaguéis con vino. Ahí apareció lo del principio, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Entonces, hay tres cosas que dice acá: que no seamos necios sino sabios, que aprovechemos bien el tiempo, y que no seamos insensatos sino entendidos, y que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y el vino, hermanos, el vino, cuando habla no embriaguéis del vino, es todo lo que leímos anteriormente, que son lo que no tenemos que hacer. Amén. Embriagarse con vino es justamente hacer todo lo que acá la Biblia dice que no tenemos que hacer. Por eso, llegado a este punto, dice: no seas insensato, no seas necio, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Todo lo que nosotros leímos que no debemos hacer, y todo lo que nosotros leímos que sí tenemos que hacer. Entonces, cuando dice no embriaguéis con vino, no nos embriaguemos de todo eso que no aprovecha, que no sirve. Que la Biblia te dice no mientas, no te enojes, no grites, no digas palabras deshonestas. Todo eso es embriagarse con vino. Y todo lo que viene ahora, más lo que ya hemos dicho que nosotros debemos hacer, porque algunas cosas estaban en positivo, decía que tenemos que ser luz, que tenemos que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Decía también
que fuéramos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Y decía también en el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hay dos cosas: o nos embriagamos de lo que no tenemos que hacer, o nos llenamos del Espíritu. Por eso dice ser lleno. ¿Cuándo vamos a ser llenos? Cuando dejemos de hacer. Dios nos promete llenarnos. Cuando dejemos de hacer todo eso que leímos. Que por supuesto en nuestros libros está empleado en Colosenses, por ejemplo. Pero cuando nosotros dejemos de hacer todo eso, el Señor promete llenarnos. Amén. Por eso dice ser lleno. Si dice ser lleno, es porque Él nos va a llenar en su soberana voluntad. Y entonces dice, ¿cómo nos vamos a llenar? Hablando entre vosotros con salmos, palabra, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, primero nos dijo que no habláramos, que no habláramos cosas vanas, que ni siquiera nombráramos la fornicación, la avaricia, todo eso. Ahora nos dice qué es lo que tenemos que hablar cuando nos encontramos, cuando estamos juntos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, lo podemos hacer cuando estamos solos también, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ser llenos tenemos que andar así, cantando, alabando al Señor, hablando palabra, hablando salmos, dice acá. Bueno, hablando la palabra de Dios. Tener una palabra para el hermano cuando lo encuentro. Vos sabés que tengo una palabra que leí hoy y es tal. Bueno, que no me acuerde toda, pero me quedó un punto ahí. Y dice, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Ser agradecidos con lo que tenemos, ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Ser agradecidos, dice, por lo bueno y por lo que a nosotros nos parece malo. Ser agradecido. Y después va a seguir con algunas condicionantes para ser llenos del Espíritu. Para ser llenos del Espíritu dice que tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Una persona que no se somete en la iglesia nunca va a ser llenada por el Espíritu. La persona tiene que estar dispuesta a someterse, y someterse implica muchas cosas. Someterse a la autoridad, por ejemplo, de la iglesia, como puede ser el pastor, pero someternos unos a otros. Es que leímos en el principio soportándonos. Bueno, una forma de someternos es soportar, porque a veces hay cosas que no nos gustan del otro. Hay reacciones que tenemos las personas que no a todos les va a caer bien. Bueno, pero tenemos que someternos en el amor, soportar. Entonces, después pone ejemplos, por ejemplo, pone el matrimonio. ¿Por qué? Porque si el matrimonio, diríamos, si no hay sometimiento mutuo a la palabra, en la iglesia también va a haber dificultades. Después pone los padres y los hijos. Si los padres y los hijos no se someten al consejo de la Biblia, tampoco se van a someter en la iglesia. Y después pone los patrones y los empleados. Si tú sos cristiano como patrón o como empleado y no te sometes a lo que dice la Biblia, no te vas a someter en la iglesia y no vas a producir unidad espiritual. Al contrario, va a ser un problema. Entonces pone en el 6, en el 21, en el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces pone el matrimonio como ejemplo para que la mujer se someta al marido, pero le da una responsabilidad muy grande al marido de amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿la mujer a quién se va a someter? A ese marido. A ese marido, claro. No le va a costar nada someterse a ese marido, porque ese marido la ama, la cuida, la sustenta, como Cristo hace con la iglesia, imagínense. Claro, imagínense cómo que será amado. Entonces, cuando le pide a la mujer eso, no es nada costoso, porque ese marido
realmente vale la pena, o sea, para la mujer es agradable sujetarse a ese marido. Claro. Entonces, cuando las cosas, cuando nosotros no aprendemos a someternos en todas las áreas de nuestra vida, no producimos unidad, producimos otra cosa. La unidad espiritual viene desde la casa. Por eso arranca por ahí marido, mujer y después padres e hijos. Padre e hijo. Ujú. Si los hijos no se sujetan en la casa, no se van a sujetar en la iglesia. Pero los padres tienen una responsabilidad sobre los hijos. Y acá lo dice. Hijo, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Los padres tienen que ser amorosos y enseñar a sus hijos con la palabra, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y después habla de los siervos, ¿verdad? Siervo, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Entonces, hermanos, el sometimiento del hijo a los padres, la responsabilidad de los padres a los hijos para que ellos se sometan voluntariamente, porque los padres son amorosos, los disciplinan en el Señor, los corrigen con amor, les enseñan la palabra, y el padre se somete a la palabra. Cuando habla de sometió uno a los otros, es un sometimiento a la palabra. Y entonces, cuando nosotros nos sometemos, hermano, a aquellas cosas que no estamos de acuerdo, que a veces no entendemos, pero nos sometemos en un espíritu apacible, en un espíritu que a Dios le agrada, nosotros lo que producimos es unidad espiritual. Estamos unidos espiritualmente, porque aprendemos a someternos unos a otros. A veces, hay áreas de la iglesia donde hay líderes, el pastor puede ser uno de ellos, pero hay diferentes secciones donde se ponen líderes y a veces los que están siendo dirigidos no están de acuerdo. Pero hay que someterse, porque allí hay una autoridad puesta por Dios. Le guste o no le guste, tiene que someterse. Pero si no aprendió a someterse en la casa, si no aprendió a someterse en el trabajo, si no aprendió a someterse a los padres, no se va a someter en la iglesia. Por eso la Biblia da como puntos específicos para que nosotros podamos vivir una vida sometida en el espíritu, no en algo violento, es decir, es algo netamente espiritual que nosotros lo tenemos que llegar a comprender y que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. Cuando nosotros vivimos de esta manera, sometidos en la iglesia, no a cualquier cosa, eso se entiende, hermano. No a malos tratos ni a cosas, pero someternos, hermano, en un espíritu manso, humilde, Dios nos va a llenar. Amén. La persona que no se somete nunca va a ser llenada con el Espíritu Santo. Amén. Por eso el 5.18 está en medio de lo que no debemos hacer y de lo que debemos hacer. Lo que no debemos hacer es vino y lo que debemos hacer es para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y es más, termina con la armadura de Dios que todos conocemos, y eso completa, diríamos, para que nosotros podamos ser llenados por Dios con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ponemos la armadura que dice acá, que ahora lo vamos a leer. Muchas veces nosotros andamos sin esta armadura. Para la iglesia necesitamos estar armados con las armas que Dios nos dio. Amén. Con las cosas que Dios nos dio. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Dónde tenemos que buscar la fortaleza? En Cristo. En Cristo. Amén. En Cristo.
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces tenemos que estar con una vestimenta que es netamente espiritual. No es esto, hermano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice lucha ahí, hermano, la palabra esa quiere decir cuerpo a cuerpo. Esa lucha la tenemos todos los cristianos. Y si nosotros no estamos vestidos con la armadura, tenemos problemas y necesitamos nosotros ponernos la armadura para que Dios nos llene con su Espíritu Santo y podamos vencer contra los poderes espirituales. Si nosotros no nos ponemos la armadura, Dios no nos llena con su Espíritu Santo y somos vencidos muchas veces por los poderes espirituales, que no los vemos. Pero no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. Es culpa nuestra que no nos pusimos la armadura. Porque la victoria está dada para el cristiano. Entonces, habla de poderes, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, son poderes que están organizados y que vienen contra nuestra vida a atacarnos. Y cuando yo no estoy fuerte en la iglesia, yo no produzco unidad. Porque ese cuerpo que somos todos nosotros, si hay uno que está débil, el cuerpo se debilita porque estamos unidos. En cambio, si el cuerpo, todos nosotros estamos fuertes, el cuerpo se fortalece. Amén. Y va para adelante, diríamos, y todos vamos con fuerza en el Señor. Amén. Entonces dice, estad pues firmes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habla mucho de estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? El Señor. El Señor. Calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? Jesucristo. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Jesucristo. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesucristo. Entonces la armadura nuestra es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros tenemos la armadura que habla del Evangelio, habla de la palabra, habla que estemos orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, hermano, la promesa del Señor o la exigencia del Señor se va a volver realidad en nuestra vida. Y nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a estar unidos espiritualmente porque vamos a entender las cosas espirituales, porque vamos a entender los propósitos de Dios, porque vamos a entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y cuando nosotros no entendemos eso, no producimos unidad en la iglesia. Porque cada uno tiene su pensamiento y bueno, algunos piensan que tiene que hacer esto, el otro que tiene que hacer lo otro. No, el Espíritu Santo es perfecto. Amén. Y nos ha puesto en un cuerpo para que cada uno cumpla su función. En nuestro cuerpo humano, cada miembro tiene una función. En la iglesia es exactamente igual. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, como nos manda la Biblia, tenemos que no hacer algunas cosas y tenemos que hacer las otras. Amén. Amén.
Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Cuánto necesitamos ser llenos, Señor.